Buenos días compañeros y compañeras. Hoy les venimos a hablar sobre algunos autores y obras de la generación del 27. Como ya antes se les había explicado, la generación del 27 fue un conjunto de escritores y poetas españoles del siglo XX, que se dio a conocer principalmente en el año de 1927. Así que continuemos con los autores. Pedro Salinas Serrano. Fue un escritor español conocido sobre todo por su poesía y ensayos. En la generación del 27 se le conoce como los mayores poetas. Nació el 27 de noviembre de 1891 en Boston y falleció el 4 de diciembre de 1951 por un cáncer. A sus 19 años comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Madrid, que abandonó a los 2 años para matricularse en Filosofía y Letras, materia en la que se doctoraría en 1917 con una tesis sobre las ilustraciones del Quijote. Se educó en el Instituto de San Isidro, Universidad de Sevilla y la Universidad de Salamanca. En 1913 fue nombrado secretario de la sección de literatura del Ateneo de Madrid. Su ocupación fue ser escritor y profesor. Manejó el ensayo, poesía y teatro. Algunas de sus obras más famosas están La isla del tesoro, El chantajista, El parecido, entre otras. Las obras de Pedro Salinas se destacan en general por ser un intento de defender los valores ideológicos más altos y desinteresados de la cultura europea anterior a la Segunda Guerra Mundial. Su honda humanidad nos lo presenta preocupado por descubrir el lado oscuro de las cosas, aquello que las explica y nos ayuda, y de paso a encontrar nuestro propio camino. Pedro Salinas también destaca como editor literario y por una versificación moderna del poema del Cid. Su obra ha sido traducida a italiano, inglés, alemán y otros más. La residencia de estudiantes guarda una copia microfilmada del archivo de Pedro Salinas, aunque la mayoría del archivo personal se encuentra en la Houghton Library en Harvard. A continuación, veremos otro autor importante de la generación del 27. Rafael Alberti Merello fue un poeta y dramaturgo. Nació en el puerto de Santa María, Cádiz, España, en el seno de una familia pudiente. Estudió en un colegio de los jesuitas. Su espíritu inquieto lo llevó a Madrid, donde se dedicó a la pintura. En 1925 gana el Premio Nacional de Literatura por su obra Marinero en Tierra. A partir de 1930 da un giro y se concentra en la política. En los años posteriores fue pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar los movimientos de vanguardia en Europa. Viajó por Francia, Alemania y la Unión Soviética. Tiempo después decidió formar parte del Partido Comunista apoyando a la Alianza de los Intelectuales Antifascistas durante la Guerra Civil. De 1936 a 1939 decide tomar la poesía como arma y defender a Madrid durante la Guerra Civil. Las obras de Alberti se caracterizan por el empleo frecuente de recursos de la poesía popular, anáforas y paralelismos. El humorismo incluso en poemas de temas amorosos o ideológicos. Estas obras también se caracterizaron por el empleo de los colores y las imágenes de carácter visual, fruto de su faceta de pintor. Sus obras también eran distinguidas gracias al uso constante y audaz de las metáforas y nuevas palabras creadas con el fin de transmitir emociones más intensas en los poemas. Entre las obras más destacadas de Rafael Alberti, en su gran mayoría poéticas, se encuentran Marinero en Tierra, La Amante, El Alba de Alelí, Cali Canto, Sobre los Ángeles, El Poeta en la Calle, Retorno de lo Vivo, Lejano, Baladas y Canciones del Paraná, A la Pintura, entre otras. Y entre sus obras de teatro más destacadas encontramos El Adefesio, El Hombre Deshabitado y Noches de Guerra en el Museo de Prado. Ahora veremos a Federico García Lorca, conocido principalmente por ser el autor más reconocido de la generación del 27. Así que continuemos. Federico del Sagrado Corazón de Jesús de García Lorca, más conocido como García Lorca, fue un poeta, dramaturgo y prosista español, nacido el 5 de junio de 1898.
Desde pequeño entra en contacto con las artes a través de la música y el dibujo. En 1915 comienza a estudiar filosofía y letras, así como derecho en la Universidad de Granada. Escribe tanto poesía como teatro, si bien en los últimos años se vuelca más en este último, participando no solo en su creación, sino también en la escenificación y el montaje. En cuanto a su labor teatral, Lorca emplea rasgos líricos, míticos y simbólicos, y recurre tanto a la canción popular como a la desmesura calderoniana, o al teatro de títeres. En su teatro, lo visual es tan importante como lo lingüístico, y predomina siempre el dramatismo. Aunque un dato muy importante que siempre se tiene que dar es que Federico García Lorca fue asesinado un 19 de agosto de 1936 en Biznar, España. Se cree que hay muchas razones por las cuales Federico fue asesinado, de las cuales se encuentra que siempre sufrió de señalamientos ofensivos por parte de las comunidades de la ultraderecha española, pues la revista El Duende acusó de ser una pandilla de sodomitas a la organización del Teatro Universitario de Barraca, de la cual García Lorca era parte. También se habla de que García Lorca tenía ideales políticos muy claros, que iban en contra de las dictaduras, principalmente contra la dictadura en Portugal de Oliveira Salazar, por lo que el 4 de julio de 1936 manifestó su inconformidad con la dictadura de este general. Por último, se habla del labor social de Lorca, ya que este, con el grupo de La Barraca, llevó a cabo las misiones pedagógicas, cuyo objetivo era fomentar la música, el teatro y la literatura en España. Estas acciones también serían catalogadas como socialistas, porque fueron financiadas por el Ministerio de Educación, que en ese tiempo era dirigido por el socialista Fernando de los Ríos, un gran e íntimo amigo de Federico García Lorca. Aunque Federico García Lorca nos dejó muchas grandes obras, de las cuales se destacan Bodas de Sangre, Yerma, Romancero Gitano, La Casa de Bernarda Alba y Poeta en Nueva York. A continuación vamos a leer dos poemas. El primero es de Pedro Salinas y está titulado Amor, Amor, Catástrofe. El amor es el tema del poema. En general, Salinas es un poeta del amor, del mundo íntimo en el que ve la posibilidad de darle sentido a la vida. Amor, amor, catástrofe. Qué hundimiento del mundo. Un gran horror a techos quiebra columnas, tiempos. Los reemplaza por cielos intemporales. Ando por entre escombros de estíos y inviernos derrumbados. Se extinguen las normas y los pesos. Todo hacia atrás la vida se va quitando siglos, frenética, de encima de este eje, galopando. Su curso, lento antes, se desvive de ansia de borrarse la historia, de no ser más que el puro anhelo de empezarse otra vez. El futuro se llama ayer, ayer oculto, secretísimo que se nos olvidó y hay que reconquistar con la sangre y el alma, detrás de aquellos otros ayeres conocidos. Atrás y siempre atrás, retrocesos en vértigo por dentro hacia el mañana. Que caiga todo, ya lo siento apenas. Vamos a fuerza de besar, inventando las ruinas del mundo, de la mano tú y yo por el gran fracaso de la flor y del orden. Y ya siento entre tactos, entre abrazos, tu piel que me entrega el retorno al palpitar primero, sin luz, antes del mundo, total, sin forma, caos. Ahora vamos a decir el segundo poema que lo escribió Jorge Guillén y está titulado Las ánimas. Montones de supervivientes miran el mundo de los vivos, que con sus barcos y sus puentes intentan servirles de estribos. Después de aflicción y trabajo, la vida más corta fue larga, cayeron mucho más abajo, solo errores son ya su carga. Los muertos añoran la tierra de los hombres nunca divinos, y sufren, se les cierra la salida a humanos distintos. Ese fuego no será eterno, también el verdugo se cansa, y está sumiso a buen gobierno, eternidad con Dios es mansa. Mientras montones de difuntos tienden a los vivos las manos, las memorias, todas juntas y humanos. Bueno, y eso fue todo. Espero y les haya gustado. Y adiós.